buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hemos dicho en algunas oportunidades que la base fundamental de la democracia son los sistemas electorales. Unas elecciones libres, transparentes, con presencia internacional, garantizan la elección de los mejores, pero el Poder Ejecutivo tiene que ser también con gente estudiada, conocedora, con capacidad del diálogo y la negociación. Y un Poder Judicial naturalmente independiente y soberano, sobre todo los jueces, tienen que tener la rectitud moral y ética más allá de lo jurídico. Por eso nos extraña, y hemos dicho muchas veces, lo difícil que es en estas democracias donde hemos logrado la representación y también la participación, llegar a una democracia cognitiva, educativa, deliberativa, como le llamaba Habermas, o como lo decía Edgar Morin, democracia cognitiva, donde los electores sepan, conozcan a cabalidad las responsabilidades y los deberes y donde no se politice todo, como pasa ahora en México y hay un debate inmenso con el Poder Judicial. Es la primera vez que en México se eligen a jueces por elección directa y es un cuestionamiento porque los partidos políticos pueden deformar el sentido de la justicia. México inauguró una nueva etapa en este sentido con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la historia de un país dañado por la impunidad, pero que está expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado. Hay advertencia, veíamos el Universal hoy de México, donde dice que se pueden manipular ahora más los jueces. Antes se elegían a los más capacitados. Hoy en día cualquier dirigente político puede ser juez y los jueces tienen inmensa responsabilidad de impartir precisamente la verdad y la justicia, castigar al delincuente, pero también aupar la transparencia y la libertad dentro del criterio del Estado moderno, social y de derecho, como es México y otros países. Por eso es peligroso. Y a otros países lo hicieron, en Bolivia también, elegir los jueces por voto popular, una reforma constitucional que no es conveniente, sobre todo hasta que no madure más la democracia y tenga más capacidad el elector cognitivamente de poder escoger a los mejores para que gobierne no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial. México inauguró una nueva era el lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado. Más de 2.000 cargos entre jueces de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y numerosos juzgadores distritales y estatales asumieron funciones tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio. Previo a la investidura en el Senado de México, la nueva Suprema Corte asumió funciones de manera simbólica en una ceremonia indígena realizada en el Zócalo de la capital. El indígena Hugo Aguilar fue el candidato más votado y por ello presidirá la Suprema Corte, conformada por 9 ministros, 6 de ellos cercanos al oficialismo. Las ministras y ministros que hoy integramos la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos un mandato claro: sanear el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, sanear la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aguilar será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente en 1858. Antes, al rendir su primer informe anual de gobierno el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial. Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos. La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales, es parte de una reforma constitucional propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutada por Sheinbaum. Admiramos mucho el trabajo de Sheinbaum como presidenta de México, que la conocimos en la pasada conferencia de los partidos ecológicos del mundo, partidos ambientalistas, y escuchamos su discurso. Sin embargo, en este punto hay mucha controversia. He visto la prensa mexicana de hoy y ayer y hay muchas críticas a que los jueces sean elegidos a nivel popular. Imagínense en cualquier país que los jueces entren en las nóminas de los partidos políticos, se les quita esa neutralidad que debe tener un juez y muchas veces la justicia se equivoca. De allí la importancia de tener esa democracia cognitiva profunda, con conocimiento, elegir a los mejores, un poco el viejo sueño platoniano, cuando Platón planteaba que eran los pensadores, los filósofos, los que debían gobernar, los militares defender el país y los trabajadores producir, es decir, una sociedad donde se privilegie los méritos, la capacidad,
para gobernar bien y hacer buenas leyes, pero estamos todavía distantes. Hemos visto que el Estado social y de derecho es una conquista más allá del Estado liberal y del Estado socialista, hacia fórmulas donde el individuo tenga valor, pero también la comunidad, y la democracia pueda ser más funcional. De todas maneras, es una decisión soberana del pueblo mexicano y así es la democracia, pero se puede hacer señalamientos en esta materia tan delicada como es el Poder Judicial. Y en cuanto a un área distinta a la política, hemos visto que el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, hablaron sobre la mortalidad, inmortalidad y la mortalidad y las nuevas tecnologías para prolongar la vida antes del gran desfile celebrado el miércoles en Pekín. Una conversación captada por micrófonos de los medios estatales que estaban abiertos y dejaron hablar cómo el líder chino y el líder ruso aspiran a prolongar la vida porque ya hay con los genes de las células la posibilidad de alargar la vejez y muchos años vivir en este mundo, pero ojalá que no pensaran solo en política, sino en el bienestar humano. El político cuando llega al poder quiere quedarse eternamente y así lo han demostrado muchos en el mundo. De allí la sabiduría para elegir a los hombres y la apuesta por retirarse a tiempo, como lo hizo Mandela con 4 años nada más en el poder, o lo han hecho otros grandes pensadores o políticos en el mundo. El poder mucho tiempo desgasta y corrompe, como decía el padre de la patria, y es importante la alternabilidad. Por eso, dentro de estos criterios, vimos que estos dos líderes políticos, más allá del materialismo, que ambos confiesan con la filosofía materialista y dialéctica, también habla del espíritu y lo que es la eternidad, porque el alma, aunque muchas veces le neguemos teóricamente, está en comunión permanente con la eternidad, en esa energía universal del holograma del universo, donde Dios es parte de nosotros y nosotros parte de las estrellas también. Una conversación filosófica seguramente que desgraciadamente no la vimos completo, pero por lo menos vimos que se preocupan dos pueblos como el chino y el ruso por qué va a pasar después de la muerte y dónde irán nuestras almas posterior. El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, hablaron sobre la inmortalidad antes del gran desfile militar celebrado el miércoles en Pekín. La conversación en la que ambos mandatarios hablaron sobre las nuevas tecnologías para prolongar la vida fue captada por micrófonos de los medios estatales que estaban abiertos. Putin confirmó el intercambio durante una breve conferencia de prensa. Las tecnologías modernas relacionadas con la mejora de salud y la medicina, como los medios quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad esperar que la vida activa continúe, no como es hoy en día. Los dirigentes de China y Rusia, ambos de 72 años, no han expresado ninguna intención de dejar el poder. Los predecesores de Xi, Jiang Zemin y Hu Jintao, dejaron el poder tras 10 años en el cargo, pero el actual presidente abolió los límites de mandato en 2018 y en 2023 obtuvo un tercer periodo. Hace poco escribimos un libro sobre la filosofía del deporte, ahora estamos terminando otro sobre la filosofía del poder, porque en el fondo el poder es la representación del pueblo soberano, independiente y sobre todo hacer el bien común universal para todas las naciones y el bien común en cada nación, pero con justicia y con libertad, como lo establece los tratados de derechos humanos y las culturas occidentales y orientales. Hoy hemos visto ese poder desplegado de China en el gran desfile militar a los 80 años de haber vencido a los japoneses, pero en una manifestación en el mundo de que van a ser la primera potencia tecnológica y la primera potencia económica, con la actitud del presidente Trump, que incluso obligó a la India, que es una potencia inmensa y nuclear, para afiliarse con China, cuando tenía un tratamiento especial con Estados Unidos, pero la visión equivocada del presidente Trump hace que el mundo gire más hacia Asia en una visión antioccidente. Ojalá que tuviéramos diálogo de culturas, diálogo de religiones y seguir en la unidad dentro de la pluralidad de los países en un orden multipolar. Veamos por eso el informe de hoy de nuestro editorial y después las entrevistas de siempre vinculadas a la cultura y a las relaciones internacionales. Esta semana fuimos testigos de un acto importante en la geopolítica mundial que cambia la percepción que el mundo tiene sobre China y la importancia en pasar a una primera potencia mundial en lo económico, en lo tecnológico y posiblemente en lo militar. Escuchamos al presidente Xi Jinping en su discurso sobre el equilibrio del orden mundial y así China se sitúa en el centro de la política mundial en un mundo de potencia global reconocida. El presidente chino Xi Jinping sitúa a China como una potencia global reconocida. La cumbre de Tianjin en China es el centro de un nuevo orden antioccidental donde figuran China, Rusia, India, Pakistán, Irán
incluso Corea del Norte reivindicada a nivel internacional. Esa imagen de recorrido en la Avenida de la Paz Eterna en Pekín, con 45 divisiones en marcha, lo hizo bajo la mirada aprobatoria del gobernante del Kremlin, Vladimir Putin, del norcoreano Kim Jong-un y del presidente iraní Masoud Pezeshkian, o dos grandes eslogans, uno, el multilateralismo, y el otro, la gobernanza global. Este líder chino pretende reabrir el orden mundial que, según él, por ahora solo ha favorecido a los Estados Unidos y sus aliados desde hace más de 100 años. Para él, los valores de la democracia y el Estado de Derecho, que estos han señalado erosionan la legitimidad del régimen como el suyo, igualmente capaces de generar éxito económico y progreso para sus pueblos. Con la proximidad de las celebraciones del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, China invocó el pasado para servir al futuro. A través de series documentales y películas, exposiciones y nuevos libros, Pekín está imponiendo una narrativa que presenta a China como la principal actor de la victoria junto a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, desafiando la narrativa que contribuyó a otorgar a Occidente un papel dominante y alimentando sus pretensiones de superioridad ética y moral. Así, Xi Jinping posiciona a China como garante del orden internacional heredado del mundo surgido después de 1945. Esta nueva visión de la historia, que también comparte Rusia, de ser los factores fundamentales de la Segunda Guerra Mundial, viene acompañada de una demostración de fuerza. En este caso, China, el Ejército Popular de Liberación, exhibió sus armas de última generación, una fuerza nuclear modernizada, drones furtivos capaces de operar en coordinación con aviones de combate y misiles antibuque hipersónicos diseñados para bloquear el acceso a los portaaviones estadounidenses. Estos misiles, al igual que el frenético ritmo de producción de los astilleros chinos, representan un desafío a la capacidad militar de Estados Unidos y los aliados europeos. China quiere demostrar que ya no se dejará aplastar como lo fue por el Japón y que nadie dictará su conducta, ni siquiera en el caso de recuperar Taiwán. La exhibición de este poder también sirve para enmascarar las deficiencias del régimen. La fragilidad económica después del COVID-19, el desempleo juvenil en particular, y para recordarle al pueblo que solo el partido es capaz de liderar el gran renacimiento de la nación china. Pero puso énfasis en el surgimiento de un mundo alternativo, un mundo del que China proclama portavoz de tomarse con mayor seriedad, dado que al mismo tiempo se ciernen dudas sobre el comportamiento de la principal potencia mundial. El presidente Donald Trump alimenta esta duda. Su falta de una estrategia coherente hacia Pekín, sus tropiezos hacia Nueva Delhi, llevaron al primer ministro Narendra Modi a viajar a China, sus cambios de postura sobre la guerra de Ucrania, su complacencia con los autócratas, su rechazo al derecho internacional y al multilateralismo, y la guerra comercial de Trump, la amenaza a todos sus socios. Todo esto ha sembrado el caos en el escenario mundial y la confusión entre los aliados tradicionales de Estados Unidos, pacientes, y a largo plazo Xi Jinping no podía haber soñado con una mejor rival y una mejor situación. Donald Trump le ha dado la oportunidad, por ejemplo, a alejarse de India por los aranceles del 50% y acercarse ahora a India, que es una potencia mundial también nuclear, a China y a Rusia, y han hecho un triángulo extraordinario de poder. Por eso es importante ver lo que pasa en el Extremo Oriente y ver cómo China sustituye a Estados Unidos en lo económico, en lo tecnológico e incluso en lo militar.